Claro que sí. Muy buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ok. El día de hoy tenemos una charla acerca de los SLA que nos ofrece Dynamics CRM, cómo podemos crearlos, cómo podemos usarlos y cómo lo podemos configurar tanto para nuestras entidades custom que creemos en el CRM o para nuestras entidades que ya vienen estándares en el CRM. Es importante esta charla y esta vista rápida, sobre todo porque ha cambiado la manera en que creamos nuestros SLAs. Estamos viendo muchas actualizaciones en Dynamics 365 CRM y cada día vemos que tenemos que hacer las cosas como por opciones de menú diferente o algunas han sido mejoradas. En este caso particular de los SLAs, tengo entendido que la forma tradicional en que lo venimos haciendo va a estar habilitada hasta octubre. Entonces tenemos que hacer la migración de nuestros SLAs, si los tenemos ya configurados en nuestro sistema, a la nueva forma que hay actualmente. Bueno, para empezar, básicamente recordemos que los acuerdos de servicios o Service Levels Agreement, que es lo que traduce el SSLA, pues son acuerdos de nivel de servicios y básicamente son políticas de cumplimiento de tiempo de respuesta en los procesos de nuestra organización. Entonces, si tenemos algún contrato de servicio, queremos hacer, por ejemplo, en atención al cliente, en customer service, tener unos tiempos y poder evaluar si estamos haciendo las cosas bien, si queremos garantizar el servicio en determinado tiempo. Esto, los SLA nos van a permitir llevar este control. Aquí podemos ver el objetivo de los SLA es poder tener visibilidad del tiempo restante previsto. Entonces, si decimos, por ejemplo, que en algún caso nos vamos a demorar, digamos, 2, 3 días, el SLA nos va a poder permitir ver cuánto tiempo falta para cumplir ese tiempo objetivo que nosotros tenemos, si estamos terminando antes de lo previsto o después. Obviamente, esto pues con ayuda de indicadores que nos permitan llevar como esta información. Básicamente nuestra agenda se compone de unos puntos esenciales. Los puntos esenciales son, uno, conceptos generales. Igual vamos a tratar de hacerlo, que podamos verlo en el CRM como tal, en el ambiente práctico, pero se va a resumir en conceptos generales, el uso de los SLAs en las entidades de out of the box o las estándar y en nuestras entidades ya custom o personalizadas. Dentro de nuestros conceptos generales, bueno, tenemos la creación del SLA y ya lo vamos a ver en el CRM, pero es importante algo. Entonces, ya tenemos nuestro concepto de SLA como nuestro contrato de nivel de servicio, pero previo a eso tenemos que saber cómo vamos a medir nuestro SLA. Entonces, para eso debemos hacer uso de los KPIs del SLA. Entonces, lo primerito, digamos, que siempre tenemos que hacer es definir cuál va a ser el indicador que vamos a usar para el SLA, ¿no? Para el contrato de nivel de servicio. Entonces, los KPI son indicadores de rendimiento y pueden incluir elementos detallados para definir sus indicadores o para definir cómo vamos a realizar esa medición, cómo vamos a lograr que se cumpla ese contrato de nivel de servicio. Y pues al final el KPI es el que nos ayuda a obtener la advertencia oportuna de cualquier, digamos, novedad, problema, warning que se pueda tener, por ejemplo, en un equipo de atención al cliente. ¿Sí? Entonces, cuando comenzamos a medir el equipo, pues a través de ese KPI es que vamos a poder realizar esa medición. Dentro de los conceptos básicos, antes de continuar, tenemos siempre presente
que en el ciclo de vida, por ejemplo, de un caso que es como lo que estamos viendo, pero recordemos que una SLA también puede suceder en las tareas o en los casos o en las oportunidades, en las entidades estándar y también en algunas que nosotros, en algunas que queramos activar custom. Ya ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer, pero lo principal entonces es que en el ciclo de vida, por ejemplo, de un caso o de una oportunidad, vamos a poder activar múltiples KPIs de un SLA. Y otra cosa importante es que recordemos que también un SLA se puede llegar a pausar o a reanudar, pues según lo que necesitemos. Entonces, si de pronto pusimos un tiempo de 3 días en un SLA, pero en el día 1, según una condición específica, que ahorita vamos a ver dónde la podemos colocar, vamos a pausar el caso o ese SLA, el SLA va a quedar pausado por un tiempo determinado y luego digamos que a los 3 casos vuelve y se reanuda, pues va a tomar el tiempo restante que teníamos ejecutado. Entonces es importante que es algo que podemos hacer, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí, entrando un poco en materia, en orden ya de hacer la implementación, entonces es importante, son como unos pasos básicos. El primero es que, oye, revisemos los requisitos previos. ¿Qué son requisitos previos? Entonces, por decir, tenemos que verificar pues, que la persona que va a crear el SLA pues tenga unos permisos o unos roles. El rol, si la persona no es administradora del sistema, por lo menos necesita que sea un jefe del servicio al cliente, que es un rol que ya tenemos ahí como estándar en el CRM. Y también el representante del servicio al cliente es el que va a tener como el permiso de lectura sobre todas estas cosas para que no vaya a tener ningún inconveniente. Entonces, súper importante esos 2 roles que los tengamos presentes siempre en la configuración. Lo tercero es, oye, vamos a definir sobre qué entidades queremos tener nuestros SLAs. Entonces, oye, no, yo lo necesito para la tarea, lo vamos a poner en la tarea, o yo lo necesito para el caso, lo vamos a poner en el caso. Entonces, vamos a ver de manera muy rápida. Aquí, yo ya tengo aquí abierta la solución. En la solución vamos a buscar la entidad. Por ejemplo, aquí tenemos la entidad caso. Y lo primero que tenemos que mirar, ya sea si es una entidad estándar del CRM o si es una entidad custom, es que tenemos que venir a buscar la opción que diga Enable for SLA o activar SLA o disponible. Debe estar marcadita para que podamos generar el SLA. Esta marca de aquí pues nos provoca o nos genera varias cosas dentro de los campos que tenemos. Por ejemplo, en el caso, él crea un campo, y esto es súper importante. Él crea un campo, esto lo llamamos un campo de búsqueda, y este campo de búsqueda tiene que ir relacionado a la entidad, a la instancia del KPI o a la entidad del KPI, por decirlo de alguna forma. Entonces, por defecto, por ejemplo, la entidad caso ya la tiene, las entidades, digamos, estándares del CRM la tienen, pero si nosotros tenemos una entidad custom, nosotros debemos crear el campo. Entonces, deberíamos crear un campo de tipo lookup cuando es custom y que tenga su lookup y la referencia esté al KPI del instance. ¿Sí? Esto es súper importante y es como la principal diferencia entre la configuración del SLA de las entidades estándar respecto a las entidades custom. Entonces, tenemos acá nuestro campo. Y también es importante, él viene también y crea un campito aquí que se llama el SLA-ID, que es como la relación que él va a establecer con el SLA. Entonces, esas son como las 2 principales campitos que se relacionan. Entonces, eso también hace parte, entre comillas, de los requisitos o prerequisitos antes de crear el SLA, tener presente estas 2 cosas. El campo de búsqueda para que él pueda encontrar su KPI. Si es recordemos, si es un estándar o un out of the box entity, pues él lo va a tener, pero si no, se lo debemos crear.
esto por este lado. Bueno. Listo. ¿Qué nos pide para crear un SLA? Pues un nombre, la entidad a la que lo vamos a relacionar, una descripción, ahorita vamos a ver un ejemplo. Y luego de eso vamos a generar unos KPIs, perdón, unos ítems del SLA. Entonces, bueno, vamos a ir a nuestra pantalla. Es importante algo y es que antes teníamos que hacer la creación de los SLA, digamos, por alguno, y quizás algunos de ustedes, si estamos en la versión anterior del CRM, todavía deben de tener habilitada como esa opción por ese lado, pero ya se debe hacer por otro. Entonces vamos a recordar por dónde es que nosotros anteriormente hacíamos esta opción. Recordemos, por ejemplo, que si entramos a nuestro entorno, damos clic en Advanced Settings y ahí se nos va a abrir esta pestaña. A veces es un poquito demorado y por eso ya la tenemos acá, pero generalmente lo que veníamos a hacer era buscábamos la opción del Service Management y en el Service Management teníamos todo el manejo para poder crear y demás nuestros SLAs. Entonces muchos de ustedes todavía tendrán sus SLAs acá y cuando eso suceda aquí se nos va a aparecer un warning en amarillo, un mensaje que diga que es necesario que migremos nuestros SLAs hacia la nueva versión porque está activo creo que más o menos hasta octubre. Entonces aquí nos aparece ese mensajito y con ese mensajito entonces pues simplemente ahí nos da la opción de un botón en donde le decimos migrar y al darle migrar pues ahí ya vamos a tener como las opciones. Ahorita les voy a mostrar cómo se migraron los del ambiente, cómo quedaron los ítems en el nuevo. Pero la realidad es que ahora, para crear nuestros SLAs nuevos, lo que debemos hacer es buscar la app, y esta app es nueva y se llama Customer Service Admin. Entonces, aquí debemos buscar la opción de, mira, aquí tenemos Customer Support, Agent Experience, y en la parte de operaciones, entonces podemos darle clic en los términos de servicio. Entonces, esto es una nueva ventana diferente y vamos a tener todas las opciones del Service Level Agreement, que son las que veíamos en el otro menú, pero pues de una manera diferente, y también tenemos aquí los entitlements. ¿Qué es importante? Entonces ya verificamos que la entidad tenga habilitada la opción del SLA, ya verificamos que haya un campo con el cual yo pueda crear un KPI o le pueda relacionar un KPI a la entidad. Entonces lo siguiente sería crear un KPI. ¿Listo? Entonces, lo siguiente en el proceso, debemos simplemente darle nuevo. Esto nos pide pues unas opciones, simplemente un nombre. Le vamos a poner Solve by KPI. El nombre que a ustedes les signifique algo, indicador de resolución de casos, indicador de cómo va el caso. El nombre que ustedes pues estimen. Aquí van a poder seleccionar. Nosotros pues tenemos Syntax también en este momento habilitado, pero aquí vamos a poder seleccionar digamos el caso. Aquí nos va a pedir el campito que yo les dije previamente que era súper importante, que es el lookup que creamos en el caso. Y aquí el caso como tal trae dos por defecto, que es Resolve by KPI o la primera respuesta, así que lo que queremos es evaluar cuándo es la primera respuesta que se le da al cliente. Vamos a colocar Resolve by KPI y en el Applicable Form, entonces, ¿qué nos define este campo? Él nos va a mostrar todos los campos de tipo tiempo o de daytime, digamos, que están en nuestro formulario. Entonces, a partir de este tiempo es que nosotros vamos a comenzar a medir. Entonces, si ponemos la fecha de creación, quiere decir que cuando disparemos, bueno, ejecutemos el SLA para esa entidad, él va a comenzar a medir desde que la fecha de creación, va a comenzar a medir el tiempo que digamos. Entonces, vamos a decir 30 minutos, entonces si se creó a las 9:17, pues el SLA va a comenzar a ejecutarse a las 9:17
y si decimos que en este caso la resolución se debe demorar más o menos 30 minutos, pues a las 9:47 ya nos debe decir como que falló porque no atendimos el caso. Entonces, simplemente aquí vamos a seleccionar y se va a guardar el KPI. Mira, aquí nos está botando un mensaje porque dice que ya hay otro con ese mismo nombre, pues simplemente le colocamos el nombre, algo que simplemente lo coja y listo. Aquí, cuando ya nosotros guardamos nuestro KPI, él nos pregunta por unas condiciones de pausa. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos entonces que un SLA se puede pausar y se puede reanudar. Entonces, ¿cómo sabemos o dónde está la condición, digamos, inicial que tenemos nosotros para saber si pausamos o no un SLA? Simplemente nosotros venimos acá. Perdón, esa opción está por acá, por configuración, en administración, en el System Settings del CRM, buscamos aquí la pestaña de servicio, y en la pestaña de servicio vamos a tener una opción que dice SLA pause, bueno, el estado en que debemos de pronto pausar el SLA. Aquí seleccionamos para quién va a aplicar esto. Entonces, por ejemplo, para la entidad caso, nosotros tenemos configurado el on hold y el waiting for details. ¿Listo? ¿En qué caso es esto? Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos un caso y queremos que el caso ya no depende de nuestra agente de servicio, sino que le pedimos algo adicional al cliente. Entonces, no queremos que ese tiempo del SLA se consuma esperando al cliente, ¿sí? Queremos que el SLA pause y cuando el cliente ya no retorne y nosotros podamos volver a trabajar en el caso, pues, oye, se reinicie el tiempo, ¿no? El contador. Entonces, básicamente, simplemente colocamos aquí, por ejemplo, los estados, y con los estados sabemos que estos dos van a pausar el SLA y en estos no. Y lo podemos hacer por acá. Esta condición que estamos viendo acá de sobreescribir el criterio es, por ejemplo, oye, ya no solo es esa condición de arriba, sino que la vamos a sobreescribir y aquí vamos a decir y seleccionar cuál es la condición que queremos que aplique para eso. Entonces aquí simplemente se puede seleccionar cualquier campo de nuestra entidad caso y decir a qué queremos que sea igual. Si de pronto queremos adicionar o cambiar esos estados que vimos ahora, o de pronto queremos, pues no sé, hay tantas opciones que se pueden como colocar en práctica según nuestro negocio. ¿Vale? Bueno, esto sería por este lado del KPI, que es lo siguiente. Entonces sería algo así como el tercer paso de nuestro. El siguiente paso que tenemos que tener es crear el SLA. Bueno, aquí no nos aparece porque aquí habría que activar el KPI. Entonces aquí tenemos una opción para activar el KPI para que nos salga en la lista. Lo siguiente que debemos hacer es crear los SLAs. ¿Listo? Entonces, ya con nuestro indicador creado, nosotros podemos crear nuestro SLA. Entonces, mira, aquí tenemos los Service Level Agreement que tenemos actualmente. Pero, por ejemplo, de los que migramos, de los que nosotros migramos, tenemos, los podemos ver, ya se los quiero mostrar porque cuando hicimos la migración, pues obviamente él le pone unos nombres especiales. Y seguramente a ustedes les va a quedar algo parecido. Entonces aquí vamos a la opción, termina manage y bueno, aquí entonces mira, aquí tenemos por ejemplo, después de realizar la migración nos aparece
el SSLA ya como de prequeiro, como ya no se usa, y el SLA nuevo. Entonces, de pronto, quizás cuando ustedes hagan esa migración, va a suceder esto. Solo quería como mostrárselo para que lo tengan presente. Listo. Bueno, vamos entonces. Lo siguiente es crear el SLA. El SLA, bueno, por acá no lo está mostrando correctamente. Entonces vamos a verlo. Lo siento. Vamos a verlo acá en los que les estaba mostrando. Entonces, luego de que él migra los casos, bueno, nosotros podemos crear una SLA. En este caso vamos a ir para poder tener visibilidad de lo que existe. Simplemente él nos va a preguntar, como lo veíamos en la diapositiva, el nombre. Vamos a tener, en este caso es el SLA del caso. Vamos a tener la entidad y una breve descripción. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es importante en este caso, en esta lística? Y antes de entrar, tenemos este campito que es si un SLA está por defecto o no. Entonces, ¿qué implica que un SLA esté por defecto? Si ponemos uno por defecto, los casos que no tengan aplicado un SLA, se les va a aplicar ese SLA. Esa es como la diferencia. Pues aquí en este entorno, que tenemos un entorno de desarrollo, pues lo tenemos marcados que no, pero posiblemente, y sobre todo al migrar los SLAs, si hay algún caso o al migrar casos de otro sistema o algo, pues queremos que le aplique un SLA por defecto. Entonces generalmente ponemos uno solito, solo nos permite uno solo por entidad, colocarlo como por defecto. Bueno, ahora que sí estamos acá, después de crear el SLA, el siguiente paso es crear nuestro ítem de SLA. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la información, que era donde estábamos acá, y es que listo. Luego de que nosotros creamos nuestro SLA, debemos llenar, para nuestros ítems, nos pide la siguiente información. Entonces, nos pide el nombre, cuál es el KPI, si vamos a permitir, pues, pausar y reanudar ese SLA, cuándo es aplicable este ítem, cuándo va a suceder, cuáles van a ser las acciones si esto es exitoso, cuáles van a ser las acciones si falla, y alguna condición de tiempo para alcanzar y poner como esa advertencia también nos va a permitir configurar, y cuál va a ser la acción en caso de un warning. Entonces, puede ser que yo diga, oye, a los 30 minutos yo quiero que envíes un correo electrónico o hagas algo así. Entonces, ya mirándolo aquí en el CRM, cuando adicionamos nuestros ítems, vamos a ver aquí un ítem. Esta es la nueva forma. Si entran de pronto, si no tienen la última versión, van a ver la pantalla un poco diferente, pero pues básicamente tienen la misma información. Entonces, cuando creemos un ítem o un ítem de SLA o un elemento de SLA, pues nada, aquí vamos a tener el nombre. Nosotros pues le tenemos como, según los minutos que queremos, o cuando es días, pues le ponemos 6 días, cuando le ponemos, pues le vamos colocando el nombre según eso, pero pues puede ser el nombre que sea diciente para ustedes. Vamos a seleccionar el KPI. Entonces, en el caso, por ejemplo, del que acabamos de crear, buscaríamos aquí como Resolve by KPI 2 y lo seleccionaríamos acá. Vamos a decir que si permite pausa y reinicio, ¿sí? Aquí hay algo súper importante, es que tenemos las horas de negocio. Entonces, cuando nosotros queremos que nuestros SLA, digamos, funcione solo como en horas de trabajo, cuando lo tenemos en esos términos, simplemente debemos configurar las horas de trabajo para el CRM, y luego que las configuremos, pues podremos aquí decir si aplica o no y para qué horas de trabajo aplica.
Esto es importante porque según eso ustedes van a configurar la lógica de su SLA. Entonces vamos a mirar las diferentes secciones y bueno, la sección aquí nos dice cuándo es aplicable este SLA. Entonces, este campo que siempre ponemos acá, la recomendación de Microsoft es que sea un campo que no cambie tanto, que no estemos cambiando en el formulario, que la persona no tenga como ese acceso, porque de él va a depender toda esta lógica de negocio. Nosotros lo que tenemos configurado acá, nosotros tenemos una opción, es un ejemplo, pero pues ustedes también pueden, nosotros creamos una opción set global, déjame, se los muestro por acá, se llama SLA Time, y lo que nosotros tenemos acá simplemente es configurar todas esas opciones que van a ver. Hay muchas maneras de implementar esto, pues les estoy como más o menos guiando cómo lo tenemos acá, pero a los 30 minutos y aquí en el value le estamos colocando el tiempo en minutos. Entonces, por lógica de negocio que nosotros vayamos poniendo, nosotros tenemos lógicas que, por ejemplo, según una categoría y subcategoría del caso, decimos que seleccionamos un valor aquí, decimos que el tiempo de ese caso van a ser, por ejemplo, en este caso 90 minutos, pero por ejemplo, si ponemos acá un día, ponemos el número en minutos del día. Y con eso nosotros aquí, cuando tenemos la información de este tiempo estimado, pues ya lo tenemos, se lo vamos seteando. Entonces, para nosotros es esta condición, como les digo, este campo no debe permitirse ser cambiado tanto ni nada de eso, y por eso nosotros como que lo seteamos por debajo, le ponemos el valor por debajo y luego venimos y hacemos la comparación. Entonces, cuando este tiempo estimado es igual a esto, entonces se va a aplicar este SLA o este ítem de SLA. ¿Cuáles son las condiciones de éxito? Cuando para mí se termina como esto es cuando ya yo le doy en estado resolve al caso, o sea, lo resolví. Y aquí vamos a poder ver también lo de la configuración de la pausa. Como ya les dije, pueden ir por el settings del CRM y en la pestaña servicio pueden configurar los estados para la condición. Y si la quieren sobreescribir, también aplica lo mismo, lo ponemos acá. Aquí tenemos las definiciones o cuándo debemos decir que falló el KPI o cuándo podemos decir o lanzar como un warning. Entonces, si queremos lanzar un warning, aquí le ponemos el número de minutos, nos va a permitir seleccionar los minutos. Entonces yo digo, oye, en total yo espero que esto se demore 60 minutos, pero a los 30 minutos quiero lanzar un warning. ¿Sí? Entonces aquí pondríamos 30 minutos. Y en la falla, pues la falla sería el mismo tiempo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿cuándo va a fallar? Cuando se cumplieron los 60 minutos y no se resolvió el caso, yo debo fallar. Entonces, aquí también esta es la condición de fallo. Estas acciones, las acciones entonces dependen del criterio, entonces es importante. Por ejemplo, aquí podemos definir acciones como, oye, si el caso falló, no se terminó, yo quiero que mandes un correo. Entonces ahí nos va a salir la opción del Power Automate y con el Power Automate lo vamos a poder configurar. Podemos configurar un correo electrónico, algún tipo de alerta o ese tipo de cosas. Entonces, esto es importante. Bueno, así creamos nosotros un ítem de SLA y podemos tener tantos. Bueno, cerré esta ventana, me toca volverla a abrir. Pero podemos tener tantos como necesitemos en un caso dado. Entonces, si tú quieres medirla cada hora, cada 2 horas, según pues lo que necesites. La siguiente parte, o igual vamos a seguir en el orden de la diapositiva. Bueno, tenemos el uso de las entidades pues estándar del CRM.
que fue lo que acabamos de ver. Simplemente asegúrese de que la entidad está configurada, ya lo hicimos, creamos el KPI, creamos el SLA, y lo último es agregar una vista de eso en nuestro formulario de casos, que ya lo vamos a ver. Y lo siguiente es que veíamos la diferencia con nuestras entidades custom, es que las entidades personalizadas, la configuración es exactamente la misma, sino que la única diferencia es que se debe crear un campo personalizado en la entidad de búsqueda. Entonces recordemos, en uno ya lo crea por defecto, en las otras nos toca crear el campo. Esa es como la definición. Pero entonces vamos a ver la parte donde podemos ver, nuestro control que muestra, oye, cuánto tiempo me falta y es. Entonces, básicamente, en su formulario, por ejemplo, en este caso, el de casos, pero puede ser según la entidad que ustedes tengan, en su formulario pueden incluir, vamos aquí a Customer Service, en casos, ustedes pueden incluir un control y este control les va a permitir, yo había creado, entonces, aquí tenemos un controlcito que ustedes pueden, ya después de que hagamos toda esa configuración, en el formulario que ustedes estén usando en caso de oportunidad de tareas, pueden colocar este control. Y este control les permite tener como el relojito de lo que falta para resolver su caso. Entonces, este es el contador del SLA y muestra también un mensaje. Si está expirado, pone que aquí está expirado el SLA, o cuando acaba de iniciar, coloca un letrerito aquí en verde como que iniciando, no recuerdo bien el texto, pero siempre nos va a decir cómo está esto. Entonces vamos a mirar esto, este controlcito en la solución. Básicamente lo que tendrían que hacer es entrar a su solución de CRM y en la entidad, para este tenemos caso. Aquí tenemos la entidad caso. Buscamos el formulario que estamos usando en nuestra pantalla del CRM. En este caso tenemos este. Y vamos a poder ver el controlcito aquí. ¿Cómo insertamos este controlcito? Este controlcito está acá, es un Quick View Form, pero dentro de él, aquí vamos a poder relacionar entonces el lookup. Vamos a poner el Resolve by KPI, el campito, que obviamente sabemos que ese campito es un lookup a esta entidad, la SLA KPI Instance, y aquí él tiene como su formulario por defecto. Este formularito lo podemos editar o podemos mirar el componente que tiene. Al final por dentro lo que tiene es un componente de timer, entonces cuando nos paramos aquí lo vamos a poder ver. Simplemente es un componente de timer que configuramos para que nos muestre el relojito. Entonces, esto es la forma en que puedes visualizar en tu formulario esta funcionalidad del SLA, que es realmente, pues, súper, yo creo que es de las cosas súper importantes del servicio al cliente o del módulo de servicio al cliente de nosotros. Bueno, para finalizar, vamos a ver aquí unas consideraciones. Entonces, por ejemplo, no se recomienda asociar elementos de SLA a condiciones de registro específicas. Se recomienda crear un campo de tiempo estimado, como el que les mostraba, que cuando ponemos en el ítem como el cuándo, tengamos un campito más bien que no se modifique, que no tenga muchos cambios, eso es importante. Es importante tener en cuenta que en entornos con soluciones administradas, siempre que se implemente la configuración, que se tenga la entidad social SSLA, el registro se desactiva automáticamente.
entonces, del SSLA. Entonces sí es importante cuando tengamos las soluciones administradas. Solo es posible tener un SLA por defecto por entidad, pero podemos tener varios dentro de una misma entidad, sino que uno sería por defecto y el otro no. Entonces no habría problema con eso. Y se puede, para finalizar, esto es importante, se puede replicar la configuración del SLA en otro entorno, exportando la solución que contiene los componentes. Entonces, cuando tengamos nuestra solución, simplemente incluimos ahí toda la entidad que tiene el campo, si tenemos una opción set global como nosotros lo tenemos, hay que incluirlo en la solución. Hay que incluir en la solución los SLAs también para que pasen a nuestro entorno. Entonces, pues yo creo que con esto la idea era como tener un repaso de los valores, de cómo funcionan los SLAs, de ahora por dónde lo debes hacer por la parte nueva o cuando le des migrar en el botón donde tienes que ir a buscar esa configuración nueva que vas a tener en los SLAs. Y pues yo creo que es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienes cualquier duda, pues nos puedes escribir. Mi correo electrónico es carolinariasoptimus.guru, o si quieres de pronto que te enviemos de dónde sacamos la información, pues no, o en el correo de Optimus también. Pues nada, muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Gabriel.